Soy Nicky Santini Albote Rollave, vengo de Ataco, Tolima. Soy desplazado desde los 8 años de edad. Yo tengo ahorita 24 y vivo aquí en Bogotá desde ese entonces. Yo, cuando tenía 8 años, en mi pueblo veíamos cómo la guerrilla de las FARC, realmente ellos tenían el dominio totalmente del pueblo. Ellos se paseaban por el pueblo como si nada. La policía siempre estaba dentro del cuartel encerrados. Ellos no podían salir porque el dominio del pueblo era de la guerrilla. Nosotros teníamos, para ese tiempo, mi padre tenía 2 vehículos, tenía un negocio, tenía una finca. Todo esto se perdió cuando mi papá comenzó a meterse en la política. Él comenzó a apoyar a un candidato, creo que para su época era Uribe, era Álvaro Uribe Vélez. Gracias a eso, la guerrilla ya no se conformó con las vacunas, con las cosas que nos pedían, con el tenernos encerrados, sino que también nos pidió, o le pidió a mi padre realmente, que nos marcháramos del pueblo, que teníamos 48 horas para salirnos, o si no, pues iban a acabar con todos nosotros. Mi familia la conformaban en esa época mi papá, mi madre, 2 hermanos mayores, una hermana mayor y yo. Yo soy, el menor de la familia. Cuando eso sucedió, mi padre junto a otras personas que también recibieron esta misma carta, buscaron hablar con el líder de los guerrilleros, con la persona que comandaba en esta zona. Ellos fueron a reunirse con él, consiguieron la cita, y esta persona lo único que les dijo es que no eran personas gratas para estar en la población. Gracias a eso, pues, no recibieron respuesta, entonces tuvimos que salir. Mi padre dejó abandonar la finca, los vehículos se perdieron, la casa tocó venderla por una quinta parte de lo que realmente valía, y nos tuvimos que venir ya para Bogotá. Aquí, gracias a Dios, recibimos la ayuda de una tía donde en un apartamento pequeño nos recibió a todos. Mi papá y mi mamá se separaron para esa época. Mi padre él se fue para Ibagué, él se separó de nosotros. Durante todos estos años, durante varios años realmente, nosotros no pudimos volver al pueblo porque era el miedo constante de la guerrilla. Era el miedo constante de que nos hicieran algo, de que pudiese pasar algo. Mi papá desde esa época estuvo haciendo vueltas con el gobierno para poder recibir ayudas en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, psicológico. Gracias a Dios recibimos muchísimo apoyo. Nosotros tuvimos la fortuna de que mi padre supo tocar las puertas que eran. Él consiguió muchas ayudas para nosotros y pues pudimos continuar adelante. Más o menos cuando tenía unos 11 años, cuando Álvaro Uribe Vélez estuvo en el poder, pudimos regresar al pueblo, pero era fracciones era por tiempo limitado realmente. Podíamos ir durante una semana, durante 2 semanas, porque a pesar de que ya el pueblo ya estaba bajo el control del ejército, la guerrilla seguía teniendo influencia en esta zona. Entonces nosotros duramos una semana y ahí mismo tocaba devolvernos. En uno de esos, cuando tenía 11 años, devolviéndonos, caímos en un retén, en una emboscada guerrillera realmente. Estábamos saliendo del pueblo, íbamos con mi papá, devolviéndonos del pueblo hacia Bogotá, hacia Bogotá. En esto habían 2 volquetas atravesadas en la carretera para un carro. Después paró el carro en el que estábamos nosotros, pararon 2 más detrás y salimos del vehículo porque pues realmente la gente ya estaba acostumbrado a esto, ya era algo normal que la guerrilla o que cualquier otro grupo armado hiciera algún retén. Entonces la gente lo que hacía era esperar. Cuando estábamos esperando, después yo digo que unos 20 minutos, si mi memoria no me falla, venía una camioneta de la policía del pueblo más cercano, que es Collaima. Cuando ellos se venían acercando, salió un guerrillero
de una de las volquetas que estaban al frente de nosotros y comenzó a disparar. Nosotros quedamos en el fuego cruzado, es decir, estaba al frente, teníamos a la guerrilla, teníamos las volquetas y detrás de nosotros estaban los policías. Comenzaron a disparar en medio de todos. Mi papá llegó y me tiró al piso, me tiró hacia el monte, hacia un lado de la carretera y comenzamos a caminar hacia el monte, corriendo, que no había otra salida. Se escuchaban detrás de nosotros los disparos. En un momento pudimos ver cómo 6 guerrilleros pasaban por enfrente de nosotros. Como yo tenía como 11 años más o menos, a pesar de que conocía la guerra y de que sabía quién era la guerrilla, de quién eran los paramilitares, de quién era el ejército, no podía diferenciarlos ya que sus trajes eran muy parecidos. Frente a mí pasaron 6 personas, 6 jovencitos, diría yo. Yo le ponía que eran de entre los 14 y los 18 años máximo. Pasaron por enfrente mío y el último de ellos se quedó mirándome. Pensé que era el ejército realmente, entonces no me asusté. Mi papá sí él llegó, se arrodilló y quedó mirando hacia abajo para no mirarlos. Pasaron por frente mío, pero pues no dijeron nada. Uno de ellos llevaba unos fusiles al hombro. En ese momento nosotros nos devolvimos, comenzamos a correr otra vez de la carretera hasta que encontramos una alcantarilla que pasaba por debajo de la carretera donde estábamos nosotros. Cuando llegamos ahí, había mucha gente refugiándose. Había una persona que tenía un disparo en el estómago, otro le estaba sangrando el brazo. Todas las personas que estaban arriba con nosotros en el retén estaban ahí ocultas. Bueno, o la mayoría de ellos. Entre ellos habían 2 policías que nos estaban rogando que por favor no dijéramos que ellos eran policías, porque tenían miedo. Después de una media hora de disparos, de gritos, de bombas, escuchamos hasta bombas que estaban tirando, un guerrillero se acercó a la alcantarilla donde estábamos nosotros escondidos y nos dijo que ya podíamos salir, que ya había pasado todo. Nosotros asustados pues obviamente no salimos, esperamos unos 10, 15 minutos más a que esto pasara, pues ya no habían disparos. Cuando ya salimos, había sangre por todos lados, había una persona muerta, la persona que estaba conduciendo el vehículo en el que íbamos nosotros estaba herido. Y nada, o sea, tuvimos que seguir corriendo de ese lugar. Cuando íbamos a volvernos, estábamos más cerca, está Ataco, que donde soy yo, Collaima, y después viene Castilla. Estábamos más cerca de Collaima que de Castilla. Cuando fuimos a salir, a devolvernos hacia Collaima para poder llevar al herido que llevamos nosotros, nos dijeron que no podíamos pasar. Pensamos que era el ejército, pensamos que era la policía la que tenía el dominio en ese momento de la situación. Pero cuando mi papá fue el que realmente nos hizo caer en cuenta que eran guerrilleros los que estaban bloqueando la entrada hacia Collaima. Cuando vieron el herido, nos permitieron pasar. La volqueta que antes estaba hacia el lado de Castilla, la habían pasado hacia el lado de Collaima. Entonces, para poder pasar, tenemos que pasar por uno de los lados de la volqueta. Cuando pasamos por el lado de la volqueta, detrás de la volqueta estaba el camión, la camioneta de la policía totalmente destrozada, quemada, vuelta nada, o sea, ahí no había vida. Habían 3 personas en el piso muertas, 3 policías muertos, y nos devolvimos hacia Collaima. Ahí pasamos la noche. Después nos enteramos que eso realmente había sido una emboscada que le había preparado la guerrilla al ejército, a la policía, porque querían hacer daño realmente, no había otra explicación para eso. Ese día mataron a 7, 8 policías. A unos los mataron a bala, a otros le pasaron una volqueta por encima, unos los tiraron a un lado de la volqueta. Bueno, fue una vaina realmente dura.
durante mi niñez, siempre uno tenía el miedo de que en qué momento iba a venir por nosotros. Afortunadamente, en las tomas que hubo en el pueblo, que fueron 2, yo no estuve presente. Yo estaba en Bogotá o descansando, viajando, alguna cosa. En esas tomas, mis primos, mi familia, les tocaba esconderse nuevamente en alcantarillas, en agujeros. A mis primos de mi edad los disfrazaban de mujeres para que no se las fueran a llevar. Porque siempre que había algo, siempre que pasaba algo, lo normal era que ellos pasaran, se dieran una vuelta, recogieran a algunos niños, recogieran a alguna gente y se la llevara. Eso fue un miedo constante en mi niñez. El hecho de que fuera a pasar el carro amarillo que pasaba todos los días por el frente de nuestra casa y parara precisamente ahí y decidiera que nosotros, mis primos y yo, íbamos a ser los próximos en enlistar sus filas. Nosotros pusimos algunos muertos, como se dice coloquialmente, entre primos y tíos. A uno lo mataron en una de las veredas del pueblo. A él, según lo que nos cuentan, a esta persona la cogieron, la llevaron al parque principal, la amarraron y la torturaron hasta que se murió. Otros tíos lo sacaron de sus tierras, desaparecidos. Muchas historias, muchas tragedias que sucedieron en el pueblo, que afortunadamente hoy día, aunque sabemos que aún existen esos grupos al margen de la ley cerca de nuestro pueblo, ya es una historia totalmente distinta. Ya yo puedo volver a mi pueblo, puedo estar allí tranquilo, sin miedos. O bueno, no se puede negar que hay miedo en uno salir, pero ya es mucho menor que ese miedo que antes sentíamos, que ese miedo que antes la población sentía de estar en su pueblo. Nosotros no pudimos recuperar absolutamente nada de lo que se nos perdió. Ni los vehículos. Uno de los vehículos, después al tiempo vimos en unas noticias, lo vimos por allá vuelto a nada, baleado. Lo más seguro es que se lo quitaron y se fueron a hacer alguna toma apoyándose en ese vehículo. Y ya, básicamente. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Qué opinas del acuerdo? O sea, ¿qué opinas del acuerdo de frente a los medios? O sea, ¿qué quieren esconder? Porque porque los medios te cuentan algo súper bonito, ¿sí? Pero realmente siempre esconden algo, ¿sí? Entonces, ¿qué opinas sobre eso tú? Realmente, cuando me hablan del acuerdo, de los acuerdos de La Habana, no lo llamemos acuerdos de paz porque tampoco considero que sean unos acuerdos de paz. Se encuentran muchos sentimientos, muchísimos sentimientos. Si hablamos de pronto del papel de los medios frente a los acuerdos, frente a eso, pienso que cada uno tomó su posición. Mientras unos de ellos estaban a favor y explotaban solo las cosas bonitas de los acuerdos, los otros estaban encargados en destruirlos, en hablar mal de ellos. Los que hablaban mal no hablaban de las cosas positivas que podían llegar con esto, y los que hablaban bien no se les ocurría hablar de las cosas negativas que también podían llegar con ellos. Pienso que los medios de comunicación siempre asumen su posición. Realmente la imparcialidad durante este proceso no la he conocido en ningún medio. No la he conocido en ninguna revista, en ningún periódico, en ningún medio televisivo, ni radial. Siempre todos han adoptado
una posición frente a esto. No puedo decir de pronto que esconden, porque cada uno tiene sus intereses. Entonces, mientras unos son los dueños mientras los dueños, me enredé, mientras los dueños de unos medios son el presidente y las personas que lo apoyan, los dueños de otros medios son los que están en contra de todos, en contra de todas esas cosas. Entonces cada uno sencillamente asume su posición y desde ahí muestra la noticia y desde ahí comunican todo al país. Ahora, frente a los acuerdos, ¿qué opino yo como víctima? ¿Y qué opinan? No puedo decir que todo el pueblo, tampoco lo voy a decir. No voy a decir que todas las víctimas opinan lo mismo que yo. Pero si bien me preguntan, yo lo que diría es que yo voté por el sí. Yo apoyé los acuerdos de La Habana. No un acuerdo de paz, unos acuerdos que se estaban firmando con la guerrilla. Los apoyé, como muchos otros, porque no queremos que esto le siga pasando a más gente. Porque no queríamos seguir con ese miedo que vivimos hace algunos años y que en las veredas donde aún la presencia guerrillera es tan fuerte, que es una vaina tan dura, siguiesen con ese miedo. Personalmente, mi padre ahorita está trabajando en una vereda donde la guerrilla es quien sigue mandando, donde la guerrilla son los dueños de todo, donde se hace lo que ellos digan. Y esta gente siempre vive atemorizada, siempre vive con miedo. Los conocen, saben quiénes son los guerrilleros, saben quiénes son las personas que los tienen dominados, pero no pueden hacer absolutamente nada contra ellos. Simplemente seguir lo que ellos dicen. Si ellos le piden plata, les dan plata. Si ellos le piden vivienda, les dan vivienda. Todo lo que ellos pidan. La gente de esta vereda, que no la menciono, pues nunca se sabe de pronto quién puede escuchar esto, perdón. Si bien muchos también decían no, en este pueblo ganó el sí. Porque el clamor de ellos, de esas personas, no digo de todas las víctimas, el clamor de esas personas en especial era que se fueran, era que dejaran de hacer daño, era que por fin los dejaran en paz, que sus niños pudieran crecer tranquilos, que allí los pudieran visitar sus familiares sin el miedo de que se los fueran a llevar o les fuera a pasar algo malo, de poder expresar sus ideas sin tener miedo de a quién le va a agradar y a quién no. Mi posición fue el sí, porque como decíamos algunas personas, algunas víctimas, preferimos verlos hablando, y perdón la expresión, hablando mierda en el Senado, con otras ratas, con otros ladrones, con otra gente que está haciendo exactamente lo mismo, pero con corbata, que hace esta gente en el campo con fusiles. Sí, que estuviesen en el Congreso con sus iguales, a que siguieran en el campo extorsionando, matando, secuestrando y haciendo una infinidad de cosas que afectan a todo el país. Ahorita alguna persona de las que lo están entrevistando me preguntó que yo cómo lo sentía aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, muchas personas realmente, a pesar de que vivimos en Colombia, de que vemos la guerra por televisión, de que han visto muchas cosas, no saben realmente lo que es la guerra. Uno habla con algunos estudiantes universitarios y alaban a la guerrilla de una forma impresionante. Son sus líderes, son sus dioses. Entonces, estos estudiantes hacen exactamente lo mismo que hacen los medios de comunicación. Me acuerdo de una anécdota que pasó hace poquito, que salió un jefe guerrillero, no recuerdo el nombre, en un video con unos niños,
frente a un río, dándoles cátedra de cómo cuidar el medio ambiente. Para mí fue una cosa súper ofensiva que estudiantes, que gente que yo conocía dijera: esta es la gente que nos está protegiendo, esta es la gente que dicen que nos está matando, esta es la gente que dicen que están acabando con el país. Esta gente que los medios de comunicación nos están vendiendo como la guerrilla, como los malos, son los que están enseñando a nuestros niños a cuidar el medio ambiente. ¿Y lo otro qué? Lo invito a mi pueblo, los invito a que vayan a Taco, a que vayan a las veredas y vean qué es lo que realmente hace la guerrilla. Hicieron un video y lo difundieron por todos lados, pero se les olvidó difundir que acabaron con el pueblo, que acabaron con mi pueblo, que acabaron con el banco, que acabaron con la estación de policía, de todas las extorsiones que le hicieron a todo el mundo, de la gente que mataron. Pienso que es algo que me ha entrado hace poquito, y es: yo no sé si creer en la izquierda o en la derecha, porque cada uno tira para su lado y cada quien ve las cosas sencillamente desde donde mejor le parecen. Los mismos estudiantes, o sea, no estoy hablando de todos los estudiantes, no estoy hablando de los estudiantes en general, estoy hablando sencillamente de grupos especiales, ¿sí? Porque no se puede generalizar, que es el berraco problema de este país y el problema de todo lado. Entonces, si hablan del ejército, dicen: esta gente, que los falsos positivos, que los que mataron animales, que los que una cosa y que los que otra. Pero solo están mostrando a ellos, solo los están mostrando y exhibiendo a los que han hecho mal dentro del ejército. Mientras que los que están allá en el monte, jugándose sus vidas, estando noche tras noche, aguantando frío, aguantando hambre, detrás de esta gente que nos está haciendo daño, se están ganando sus insultos, que la gente desde la ciudad perdón, siempre se me van las ideas, comienzo a hablar y se me van las ideas. Básicamente, generalizan: una persona hizo algo malo, un policía hizo algo malo, toda la policía es mala. Un guerrillero quiso mostrar algo bueno, ahora toda la guerrilla es la buena. Entonces, ¿a quién estamos apoyando nosotros? Quería decir esto porque es una vaina que quería decir hace mucho, que me emberraca las generalidades. Me emberraca que porque una persona haga algo mal, digan que todos los que están dentro de ese círculo son así. Me emberraca realmente que en un país como Colombia, donde sufrimos la guerra, donde queremos la paz, donde tenemos tantas culturas, tantas vainas que se cruzan entre sí, sigamos generalizando. Que sigamos pensando que los que vivimos en el sur todos son ladrones. Que sigan pensando que todos los que viven en el norte son hijos de papi y mami. Y no veamos que muchos de los que están en el norte fueron personas que desde el sur hicieron sus empresas para llegar a estar allá con esas comodidades. Que unas personas que están en el sur son personas que hemos llegado desde otros pueblos huyendo de la guerra a trabajar, a darle duro, y que vivimos en lugares que estamos rodeados de ladrones, estamos rodeados de vicios, estamos rodeados de muchas cosas, pero que somos más las personas que estamos luchando por salir adelante, por estudiar, por poder tener un trabajo digno, por poder mejorar nuestras vidas y las personas que nos rodean, que los que sencillamente llegan a hacer daño en todo, en general, en el país como tal.